El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos al episodio de hoy del Baúl de Pesqueira. Los saluda su compañera y amiga Melissa Proaño, estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora. Agradeciendo a Radio Universidad por el espacio y recordar que este es un programa en producción en coordinación con el Departamento de Historia y Antropología. Nos pueden escuchar a través de la frecuencia 107.5 FM y sobre todo también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. El tema del día de hoy es sobre los delitos sexuales en Sonora durante el siglo XX. Y para platicarnos sobre este tema está con nosotros el doctor Juan Carlos Holguín Valderrama. Antes de comenzar con la entrevista, me gustaría invitarlos a escuchar la primera cápsula, la cual lleva por título Caso 1055, la niña de los tomates. Los niños pobres no tienen historias color de rosa. Era la tarde del 18 de enero de 1955. María, de 6 años de edad, recorría las calles de Hermosillo con su olla vendiendo tomates. Ese día llegó a una casa aledaña donde Francisco Ruiz, que se encontraba de visita y en estado de ebriedad, la recibió. Él le compró los tomates que le quedaban y le mencionó a la menor que fuera por más. María, alegre de la venta, volvió a su casa por más tomates. Eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando María, acompañada de su hermano, regresó y a base de engaños fue llevada al domicilio particular de Francisco, diciéndole que allá se los pagaría, mientras su hermano era mandado a comprar cigarrillos. Más tarde, al notar la familia de María su ausencia, se dieron a la tarea de buscarla sin creer lo que estaba por descubrir. El hermano de María señaló a Francisco como la última persona que estuvo en compañía de la pequeña. Asimismo, una señora confirmaba que el hombre en cuestión llevaba de la mano y a la fuerza a la menor. Fue señalado como el responsable de la desaparición, por lo que fue aprehendido e interrogado donde confesaría el crimen que había cometido. En un arroyo seco y pedregoso se encontraría el cuerpo ya sin vida de María. Francisco confesó que María, al notar el engaño, comenzó a gritar, por lo que éste le había tapado la boca al tiempo que la violaba, y después la ahorcó provocándole la muerte. Debido a este crimen, la mañana del 18 de junio de 1957 se llevaría a cabo la última pena de muerte en el estado de Sonora, donde Francisco, en compañía de Juan, que también imputado por los mismos delitos, serían fusilados. A las 5:05 de la mañana se escuchó la descarga que terminaría su vida, y a las 5:07 darían el tiro de gracia que ejecutaría la sentencia de muerte. Los cuerpos de Francisco y Juan fueron sepultados al lado de la barda perimetral del actual Panteón Yáñez, donde sus tumbas, pintadas de negro, estaban señalados con una cruz roja que delataban el crimen. Para el Baúl de Pesqueira, Melissa Proaño. Las estrellas los miraron. Para dar inicio con lo que es la entrevista, me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Carlos Holguín Valderrama. Él es licenciado en Comercio por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Históricos de Región y Frontera por el Colegio de Sonora. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, con la tesis Entre la moral y el honor, el proceso penal de casos de violación sexual durante el Porfiriato en Sonora de 1884 a 1911. En 2013 fue nombrado cronista municipal de Álamos, fue presidente de la Sociedad Sonorense de Historia de 2020 a 2022 y actualmente es el director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora. Entre sus trabajos destacan el libro Festejar y Construir, Fiestas cívicas e inauguración de obra pública en Álamos durante el Porfiriato 1892-1910, publicado en 2018,
así como diversas ponencias y publicaciones sobre historia de Álamos y de Sonora. Sea bienvenido, doctor. Muchas gracias, Melissa. La primera pregunta con la que me gustaría iniciar y abordando lo que es esta temática de delitos sexuales, ¿cómo el Código Penal de la época define este delito de violación? Mi tesis es precisamente ahorita que decías de 1884, porque es cuando se publica aquí en Sonora, cuando se promulga el Código Penal, el primer Código Penal en el Estado como tal. Antes de eso se regían por las leyes españolas, ¿no? La novísima recopilación, las leyes de Indias, etcétera. Y este Código Penal del 884 va a ser realmente prácticamente una copia, está calcado del Código Penal Federal de 1871, que fue también el primer Código Penal en México, ¿no? Y bueno, este Código Penal de 1884, que estuvo vigente, de hecho, con algunas reformas, pero estuvo vigente hasta 1940, en el artículo 687 define el delito de violación, ¿no? Dice: comete el delito de violación el que por medio de la violencia física o moral tiene cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo. Algo importante de este artículo o del caso mexicano es que, si te fijas, dice sea cual fuere su sexo, es decir, no importa el sexo de la persona violentada. Por ejemplo, en Argentina, en la misma época, el Código Penal sí especificaba que era contra una mujer. Entonces ahí tenían problemas cuando se violaba a un hombre, a un niño, ¿no? Entonces también dice que es quien tiene cópula, ¿no? O sea, quien tiene pues sexo con una persona sin la voluntad de ésta, y puede ser por medio de violencia tanto física como moral. Entonces, aquí el problema va a ser que los casos, para que se compruebe la violación, va a tener que mediar la violencia física, es decir, va a tener que haber golpes, rasguños, ¿no? Magulladuras, etc. Y por tanto, la violencia moral, pues prácticamente va a ser inexistente, a pesar de que el código lo considera la violencia moral. Cuando yo estuve revisando los expedientes del Poder Judicial, aquellas víctimas que argumentaban violencia moral, que no se habían defendido y que por lo tanto pues no tenían golpes, no tenían contusiones, pues eran prácticamente descartados, ¿no? La violación, a reserva de que la víctima fuera muy pequeña, 5, 4, 5, 6, 7 años, y que fuera evidente la desfloración, es decir, la pérdida de la virginidad, ¿no? Porque esa era otra condicionante. Aun cuando el Código Penal no menciona nada de la virginidad de la víctima, en este caso de la virginidad de las mujeres, era pues la prueba principal, ¿no? Que hubiera un desfloramiento. La revisaban las matronas o los médicos a la afectada para ver que hubiera una ruptura de himen. Aquí hay otro problema. Cuando la mujer violada era una mujer que ya, por ejemplo, que estaba casada o que era viuda, pues no había una ruptura del himen, entonces era también pues muy difícil comprobarla. Ahí sí se iban ya más bien sobre los golpes y esas cosas. Entonces digamos que esta es la definición. Es una definición, se puede decir, pues bastante avanzada, bastante completa, ¿no? Porque está incluyendo los dos sexos como víctimas, está incluyendo tanto la violencia física como la moral, y es desde luego pues sin la voluntad de esta. Aquí el único, digamos, detalle sería que se menciona que tiene que haber cópula, ¿no? Cuando pues ahorita en la realidad sabemos que no necesariamente tiene que haber la introducción del pene, ¿no? Claro. Que puede ser otro objeto. Claro que sí. ¿Cómo reformaba a estos reos? ¿Cómo era el tratamiento hacia los reos? ¿O cómo era el proceso para los violadores? Bueno, no hay realmente un proceso como tal, ¿no? De hecho, la Constitución del 57, ahí se instituye, ¿no? la pena capital, pero hay un apartado por ahí que dice que la pena capital en México va a durar hasta que exista el sistema penitenciario, ¿no? O sea, claro, donde ya se está buscando precisamente reformar a los reos, ¿no? Porque cuando ya exista el sistema penitenciario, pues ya realmente los reos se van a reformar y ya no va a ser necesario pues la pena capital, ¿no? O sea, porque se van a poder reinsertar a la sociedad. Claro. En el caso, pero fue un proceso muy lento, muy lento. O sea, las penitenciarías pues tardan muchísimo en construirse. De hecho, por ejemplo, en Sonora, pues la única penitenciaría que se construye es la aquí que está en Hermosillo, donde ahorita está el Museo Regional de Sonora, y se construye hasta los primeros años del siglo XX. O sea, prácticamente se inaugura, de hecho, 50 años después
después de la Constitución del 57. Todo lo demás van a ser cárceles. Durante el Porfiriato se van a reformar en Sonora prácticamente todas las cárceles, sobre todo en las principales ciudades como Guaymas, Álamos, Magdalena, Nogales, misma Cananea, obviamente Hermosillo, y se van a construir ya cárceles más modestas, pero al menos sí, pues con unas mejores condiciones en el resto de las cabeceras distritales, como va a ser Arizpe, Zaguaripa, Moctezuma, entre otros. Pero realmente no va a haber un tratamiento hacia los violadores, pero sí van a ser considerados pues como seres perversos, sobre todo cuando la violación sea hacia niñas, ¿no? Claro. Cuando sea hacia mujeres no van a ser considerados como no seres perversos, de hecho al contrario, o sea, no, van a ser vistos pues como un comportamiento prácticamente natural, ¿no? O sea, pues esta constante necesidad, digamos, de sexo de los hombres, y aparte pues siempre se va a dudar de la inocencia de la mujer, ¿no? Cuando sean niñas, pues sí, va a haber más condescendencia, aunque va a ser muy interesante ver las declaraciones de los acusados diciendo que niñas de 4 o 5 años los invitaban a tener relaciones. Claro. Ahora, cuando la violación sea hacia niños varones, automáticamente se le va a considerar al violador como homosexual, no como sodomita, de acuerdo al término de la época. ¿Cómo influye el machismo en lo que son los delitos sexuales? Hay un término que utiliza que yo lo recupero en mi tesis, un concepto, que utiliza una investigadora argentina que es el concepto de la víctima ideal, ¿no? O la víctima aceptable, porque hay diferentes tipos de víctimas, ¿no? O sea, una mujer grande, casada, con cierta... que los vecinos digan que sale mucho, ¿no? O que así, pues no es una víctima ideal. Una víctima ideal, una víctima aceptable es una niña, es una señorita decente de su casa, perteneciente a una familia no necesariamente rica, simplemente respetable, ¿no? Una familia honorable. Entonces, el machismo sí va a estar muy presente y va a ser una disculpa va a ser algo que va a disculpar a los hombres, ¿no? Ya te decía ahorita, pues que va a ser evidente, pues que va a haber un apetito sexual voraz de parte de los hombres, entonces que se va a entender, ¿no? Que no puedan resistirse a los encantos de una mujer, sobre todo cuando la mujer medianamente les coquetee, ¿no? Hay el caso de un papá que viola varias veces a su hija como de 14 años, la muchacha, Maximiana se llamaba, la niña. Entonces, cuando lo descubren, porque el señor borracho le dice a su esposa, tráeme a la Maximiana, o sea, a la hija, porque con ella disfruto, contigo ya no, unas palabras así. Entonces, ahí es que se enteran, ¿no? Obviamente lo detienen, se inicia el proceso y él acepta, ¿no? Acepta, la muchacha declara que la violentó la primera vez allá en el monte y que después cuando estaba sola en su casa, cuando su mamá salía, etcétera, ¿no? Entonces, él dice... Así es la frase: dejaría de ser hombre para no ofender a una mujer que está en mi compañía. O sea, él es hombre y entonces él va a usar a una mujer que está en su compañía, que esté a su alcance, independientemente de que sea su hija, ¿no? Claro, qué fuerte. Sí. Y entonces prácticamente se les va a dejar en libertad a la gran mayoría de los acusados. Va a haber algunos agravantes, por ejemplo, cuando el violador sea papá, ascendiente o descendiente de la víctima, se le va a aumentar 2 años de cárcel. La violación va a tener 5 años de prisión, ¿no? Va a ser cómo se va a castigar, y se le va a aumentar 2 años cuando sea ascendiente o descendiente, padrastro o madrastra del ofendido. Dice 1 año cuando el acusado sea hermano de la víctima, 6 meses si el acusado ejerciera cierta autoridad, como por ejemplo puede ser maestro, tutor, algún funcionario público, un médico, etcétera, ¿no? Y también se va a aumentar 2 años cuando la violación sea contra el orden natural, es decir, cuando sea por una vía que no es la vaginal. Por lo tanto, cuando se viola a un niño, pues va a ser contra el orden, contra natura, ¿no? Y se le va a aumentar 2 años a los violadores. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. A continuación,
viene la cápsula, la cual está a cargo de mi compañero Kevin Flores, titulada Vida Nocturna y Mujeres en la Ciudad de México. O en un cabaret donde te encontré bailando. Buenas tardes, soy Kevin, alumno de séptimo semestre de la licenciatura en Historia. La siguiente cápsula es sobre los burdeles y cabarets y su reglamentación en el caso de la Ciudad de México en la década de 1940. En la década de 1940, la Ciudad de México comenzó a expandirse rápidamente, y así también lo hizo el crimen relacionado con estos establecimientos. La proliferación de burdeles y cabarets se debió al aumento de la población capitalina, así como a la popularización de la vida nocturna gracias al cine y a la canción popular. En este contexto, el gobierno de la ciudad promulgó nuevos reglamentos para sanear a la urbe de actividades como la prostitución, el lenocinio y los llamados ultrajes a la moral. La explotación sexual en los burdeles se consideraba como una condición inherente a estos establecimientos, por lo que se volvía necesario para el gobierno crear nuevos reglamentos que regulasen a quienes se beneficiasen de la prostitución ajena. En estos lugares, las mujeres eran extremadamente vulnerables, aunque también era una fuente muy atractiva de empleo, y es que una mujer podía llegar a ganar varias veces el salario mínimo de ese entonces. La presencia femenina en estos lugares era innegable, a pesar de lo hostiles que podían llegar a ser estos establecimientos con sus trabajadoras, que eran víctimas constantes de explotación y abuso. Hacia 1944 se creó el reglamento de cafés cantantes o cabarets y salones de baile, que buscaba desplazar a las mujeres de los cabarets y de esta forma desaparecer el ejercicio de la prostitución y una disminución del crimen en general. Sin embargo, este nuevo reglamento demostró ser poco efectivo para frenar el creciente número de cabarets o reducir el número de mujeres que laboraban en estos sitios. Las leyes aplicadas a estos llamados centros de vicios resultaron ser inefectivos a la hora de detener el crimen, el consumo de drogas y alcohol, y más bien se convirtió en una práctica muy redituable que desafió las constantes reglamentaciones y campañas de moralización que el gobierno imponía. Por mi parte es todo y que tengan una agradable tarde. Regresando a la entrevista, me gustaría comenzar con esta pregunta, continuando con lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa con las víctimas de estos delitos? ¿Qué es lo que hace el Estado al respecto? ¿O cómo la sociedad actúa al conocer lo que son, al conocer esta actuación? En el caso de mi investigación aquí en Sonora, tampoco tenía esos alcances, ¿no? La investigación. Claro. No investigué realmente la vida de las víctimas después de la violación, que es algo que traigo pendiente para las que pueda ubicarlos. Pero sí estuve leyendo obviamente literatura de la época, periódicos, etcétera, y entonces quedaban totalmente estigmatizadas las víctimas, ¿no? Sobre todo cuando ya eran víctimas adolescentes jóvenes y más para arriba la edad, ¿no? Dicen algunos autores, ¿no? O sea, estas víctimas prácticamente ya no se van a casar con ellas, nadie las va a querer y por lo tanto se van a quedar solteras y por lo tanto viviendo con prácticamente la miseria. Muchas de ellas se van a ir, por ejemplo, de prostitutas, etcétera. Sobre todo de las que se dude su inocencia, ¿no? O sea, las que a lo mejor sí se comprueba que realmente fue una violación y todo eso, van a acceder, porque sí va a haber unas que se van a desde luego van a casar y van a formar familia, ¿no? Pero aquellas de las que su inocencia quede totalmente en duda, sí se van a, según la literatura de la época, se van al lodo, ¿no? Así dice, ¿no? Y se van de prostitutas, como puede ser el caso de, por ejemplo, de Santa, ¿no? De esta novela de Federico Gamboa, aunque en este caso Santa accede a tener relaciones, no es una violación, ¿no? Pero queda deshonrada. Claro. Entonces va a haber un estigma muy grande también sobre la violación a niños, por eso es que a varones, por eso es que va a haber muy pocas acusaciones, porque se va a dudar de la hombría del violado, ¿no? Del violentado. Entonces al momento de dudarse de su hombría, pues ya va a quedar un estigma muy grande sobre él. Entonces sí va a ser algo muy difícil y que hasta la fecha, sí, de hecho, hasta la fecha, desafortunadamente, ¿no? En los últimos años esta visión de la víctima ha cambiado, pero todavía hasta hace 2-3 décadas, las víctimas de violación estaban estigmatizadas, ¿no? Claro, sí, y de hecho me gustaría cerrar con esta pregunta precisamente. Esta investigación, ¿qué es lo que aporta el sistema penitenciario actual? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Porque hay una vista, por supuesto, de hace prácticamente 100 años
¿Qué es lo que ha encontrado, qué ha visto que podemos mejorar en el sistema penitenciario? ¿Cómo reformar a estos delincuentes? O en su caso, hacer que no suceda lo que es ese delito. Bueno, al sistema penitenciario realmente sinceramente, pues no se le abona, pues no prácticamente nada con este estudio. En todo caso, se abona a la historiografía de Sonora, primero porque no hay trabajos de delitos sexuales, ¿no? De historia aquí en Sonora. Y también en lo que yo pues considero, ¿no? que sí puede abonar es para hacer reflexionar sobre el tratamiento que se les da a las víctimas, ¿no? Porque lamentablemente todavía cuando vemos la nota en el periódico, en las redes sociales, en las noticias, etcétera, de que violaron a una niña o violaron a una joven que iba en un Uber, que salió de una fiesta, etcétera, la mayoría, desafortunadamente, de los comentarios siguen siendo pues que estaba haciendo sola en la noche, que andaba tomando, cómo iba vestida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que es una visión totalmente decimonónica, o sea, sigue siendo la misma visión, pues en aquel tiempo era lo mismo, pues que estaba haciendo sola, porque qué necesidad tenía andar en la calle, porque no andaba con sus papás, con su hermano, etcétera, ¿no? Entonces es increíble que seguimos teniendo la sociedad la misma visión. Y también las autoridades, aunque ya ha cambiado mucho, ¿no? Y ya hay atención a víctimas y ya se les tiene que creer a las víctimas primero antes que al acusado, ¿no? Prácticamente por ley. De todas maneras, las autoridades siguen guiándose por esta visión del machismo, sobre todo cuando son jueces hombres, ¿no? Que no son juezas. Entonces, creo que la aportación sería hacernos reflexionar de que hemos cambiado poco nuestra mentalidad hacia las víctimas de violación. E incluso ha cambiado poco la mentalidad hacia los violadores, porque se sigue justificando que los hombres violen, ¿no? O sea, de alguna u otra manera siempre se busca la justificación, ¿no? Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que estaba muy vigente en la época, ahorita ya no, pero en aquel tiempo sí. Acudió una víctima de violación con una reina, no me acuerdo el nombre de la reina, digo, es una leyenda, ¿no? Sí. Acude con ella, la reina de Saba creo es, acude con ella y le dice que X persona la violó, ¿no? Entonces dice la reina, tráiganme una espada. Traen una espada, desenfundan, ¿no? Desenvainan la espada, le da la espada a la víctima de violación y la reina se queda con la funda o con la vaina de la espada y le dice, introduce la espada en la vaina. Entonces la víctima la mujer empieza a querer meter la espada y la reina mueve la funda, mueve la vaina y no puede, ¿no? Meterla. Entonces le dice, ¿ves? Así como tú no puedes introducir la espada en la vaina, así el hombre no te hubiera violado si tú hubieras mostrado resistencia, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Sí. Otro caso que sí está documentado como verdad, esta es leyenda, la otra sí es verdad, ocurre en el siglo XVIII en Francia, lo recoge Georges Vigarello, uno que tiene un libro de historia de la violación maravilloso. Dice que también acude una víctima de violación con un juez en Francia, ¿no? Y bueno, fallan a favor de la víctima y condenan al acusado. Pero en ese momento el juez... la condena al acusado es que tiene que darle dinero a la víctima, ¿no? Tiene que darle una remuneración, ¿no? Entonces le da una bolsa de dinero a la víctima y le dice, y cuando ya la víctima recibe la talega de monedas, le dice el juez al acusado, quítale las monedas. Si le quitas el dinero a la víctima, a la mujer, tú vas a recuperar tu dinero. Entonces el hombre se le va encima a la mujer se hace bolita con la bolsa de dinero, se tira al suelo, etcétera, y no se la puede quitar. Entonces cuando ya dice el juez, bueno, ya sepárense, le dice a la mujer, dale la bolsa, porque así hubieras defendido tu honra, no te hubiera violado, ¿no? Así como el dinero no te lo quitó y como si te pudo violar. Claro que ellos no veían ahí que obviamente él no la iba a matar porque estaba enfrente de los jueces, de la gente, había testigos. Cuando la violó sola en el monte, pues ella corría peligro de vida. ¿Qué es lo que te digo? La violencia moral realmente nunca se toma en cuenta porque muchas víctimas declaran haber sentido pánico, haberse quedado estupefactas porque, ¿no? Incluso que las amenazaban con navaja y eso prácticamente no lo tomaban en cuenta, pues. Agradecemos mucho por la entrevista de hoy y a nuestro invitado por tan excelente tema. Y a continuación, tenemos la cartelera de esta semana a cargo de mi compañera Alejandra Rongel. Buenas tardes, soy Alejandra Rongel, alumna del tercer semestre de la licenciatura en Historia. A nombre de mis compañeros del Baúl de Pesqueira, les deseo un muy buen día y un excelente inicio de semana, en la cual podrán disfrutar de los siguientes eventos. Vuelve la Feria del Libro en su edición número 22, del 11 al 21 de noviembre.
Más de 100 actividades conforman el festejo literario más importante del noroeste del país. Estarán presentes más de 30 sellos editoriales. Además, se impartirán talleres que van desde la creación literaria con maestros de reconocida trayectoria a estrategias a la promoción de la lectura. El programa completo de este evento está en la página del Instituto Sonorense de la Cultura, isc.gov.mx. Una larga hebra es la exposición textil de la artista yucateca Elena Martínez Bolio, en la que a través de las agujas, hilos y telas se reflexiona sobre la condición de la mujer, cuyos protagonistas son los bordados tradicionales hechos por las artistas y las artesanas creativas de origen maya. La exposición es también un viaje íntimo a la vida diaria de ella y de estas mujeres, entre el machismo y las tradiciones dentro de un mundo cambiante. Esta muestra se encuentra en las salas de exposiciones temporales del Museo Regional de Sonora de manera gratuita. De igual manera, me gustaría recordarles que ya pueden enviar sus ponencias para el 48 Simposio de Historia y Antropología, con la temática Inclusión y Exclusión en Latinoamérica, miradas históricas y antropológicas. Este evento se llevará a cabo del 17 al 21 de abril del 2023. Para cualquier información pueden checar su página web www.simposio.unison.mx. Por mi parte sería todo, tengan un excelente día y un muy bonito fin de semana. Eso es todo por el programa del día de hoy. Agradecemos a ustedes que nos escuchan y a nuestro compañero José Luis Jara en los controles y a nuestra productora del día de hoy. Les recuerdo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de este programa y todos los subsecuentes. Les deseamos un excelente inicio de semana y hasta el siguiente capítulo. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.